10:11 en este lunes 25 de julio, año 2022. Llega el comentario de nuestro coordinador, José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Rosendo. Gracias a todos nuestros compañeros. Como siempre, un saludo muy especial a don Álvaro Arbelo en la distancia, esperando su mejoría en términos de salud, y el agradecimiento a esta estación Z101, cuya plataforma nos amplifica, nos permite llegar a tantos hogares, a tantos vehículos, a tantas oficinas, a tantos lugares donde están los dominicanos de aquí y de allá, y a su propietario, don Bienvenido Rodríguez. Miren, señores, aun cuando de la forma que quizás no les gusta a la mayoría y no nos gusta como parte de esa mayoría, llega otra vez el tema de una reforma fiscal, o por lo menos se posiciona el tema. Siempre es importante, una vez aparezca el tema, siempre hacer un análisis, yo diría, necesario sobre la realidad. Y es el acostumbrado ejercicio deficitario por parte del Estado Dominicano. El Estado Dominicano opera permanentemente en un déficit. Y un déficit no es más, para los que quizás no están muy de la mano con las terminologías que son utilizadas en el mundo de las finanzas y la contabilidad, que es una operación de cualquier institución donde lo que ingresa es insuficiente para cubrir los gastos. Esa diferencia, que es conocida como déficit en términos contables, tiene que ser llenada con algo. Hay algo que tiene que suplirla, a menos que se produzca un colapso o un cierre o una reducción de gastos que baje esos gastos hasta esa cantidad precisamente de egresos. En el Estado, y ha sido una práctica no solo en la República Dominicana, es una práctica universal, el déficit se complementa con deuda. La deuda es una de las tres formas que tienen los estados de alterar la creación de riqueza. Aquí ha insistido muchas veces, y nosotros lo hemos dicho en otras tantas, nuestra compañera Susana Gotró, y queremos suscribir y subrayar esa realidad. El Estado no genera riquezas. El Estado es una asociación de instituciones que generan una serie de servicios a partir de regular ciertas actividades, de fiscalizar una cantidad de riqueza, con la promesa de que esa riqueza que se fiscaliza entonces es devuelta con servicios que están designados en la ley, que están pues bastante detallados, que suelen tener desde la parte constitucional a lo que tiene que ver con los manuales de aplicación, pues toda una descripción por parte del Estado. Siendo el Estado esa suma entonces de agencias, se supone que debe tener una planificación, y esa planificación en teoría cada año se ejercita a partir de la ley presupuesto. Países con democracias sólidas, no importa si es un sistema presidencialista o un sistema parlamentario, suelen tener, y lo he dicho y descrito en otras ocasiones, el momento cumbre de cada año en los debates y discusiones de los parlamentarios, de los congresistas, sean estos senadores Cámara Alta, sean estos diputados, delegados, como se llamen, representantes en Cámara Baja o asambleístas en caso de congresos unicamerales. Ese es el momento más álgido e importante de la discusión que se da dentro del poder legislativo. Es el momento donde verdaderamente la democracia de poderes separados vive su día cumbre de balances y contrapesos, como suele decirse dentro de los países anglosajones, check and balance. Se supone que ese será el día también donde, o será el momento, porque a veces no se trata de un día calendario, más bien de una importante discusión que toma bastante tiempo. Ese es el momento donde se combinan todos los elementos de la democracia representativa, como son la representación directa de ciudadanos y de sus actividades, sobre todo de aquellos que provienen de lugares donde las características físicas y productivas tienen varias actividades que son mayoritarias. Y lo hemos citado aquí en el caso, por ejemplo, provincias que tienen vocación turística, provincias que tienen vocación agraria, provincias que tienen vocación pecuniaria, en el caso de la ganadería, provincias que tienen vocación minera, provincias que tienen vocación de economía de servicios, cualquiera que fuese, incluyendo las que combinan varias de estas. Luego se da el otro elemento, que es el ideológico. Obviamente, hablar de eso en un país donde las ideologías son tan flexibles como un chicle bastante masticado como la República Dominicana es hablar de nada, pero en la teoría se supone que ese es el momento donde quienes están allí deberán hacernos saber al pueblo, a los gobernados, a los representados en teoría, cuál es su visión del Estado. ¿Es una visión del Estado social? ¿Es una visión del Estado de bienestar? Es una visión del Estado que cobra impuestos en cantidades importantes para garantizar una serie de elementos que están ahí en la Constitución y a las que llamamos pomposamente derechos fundamentales, que no por ponerle así, por cierto, cambia nada. En ese sentido, también debería aparecer quienes, por otro lado, tienen una idea
de un Estado más bien regulador, que pueda modificar su participación en diferentes aspectos de la economía, no prohibirlos ni encarecerlos, pero sí regularlos a favor de las grandes mayorías, generando el espacio, sobre todo en términos de seguridad jurídica, para actividades productivas con capital, ya sea foráneo, ya sea capital nacional, y que esa riqueza que se produce al momento de elevarla, al momento de aumentarla, pues también puede en forma de impuestos aumentar la cantidad de dinero que luego el Estado tiene para pagar por nuestras calles, nuestras aceras, nuestros puentes, el modelo de educación pública, etcétera, etcétera. Es una lástima, de verdad que es una pena que la representación congresual que hemos tenido históricamente, no la de ahora, no le quiero cargar el dado solamente a la de ahora, históricamente ha sido así, no ha tenido la fortaleza ni la madurez de convertir esas discusiones en estas cosas que sí lo son en otras partes del mundo. Aquí se discute, dependiendo qué nivel de mayoría tenga el poder central, con cuántos votos contamos sí o sí, y dependiendo de los niveles de votos que pueda tener la oposición, y en las situaciones que han sido muy mínimas en las pasadas décadas, de situaciones donde el poder ejecutivo no ha contado con mayoría gubernamental, bueno, pues, ¿qué se va a negociar para que pueda simplemente llevarse a cabo esa ley presupuesto, contar con la mayoría de los votos? Esa propia ley presupuesto también dice mucho. Un presupuesto es una carta de intenciones. Un presupuesto, no importa si es el de una casa, una empresa o el de un gobierno, también habla, es un mensaje numérico y dice cuáles son las prioridades. Dice cuál es la verdadera situación en la que se encuentra la autoridad, si está atada de manos en sus compromisos políticos o politiqueros, si está atada de manos en la situación donde un Estado que crece, que tiene una empleomanía muchísimo más alta de la que verdaderamente necesita y donde tiene por cumplir unos propósitos políticos que seguirla agrandando, donde tiene una cantidad de ministerios que habría que preguntarse hace mucho si 23 o 24 son el número idóneo o si eso hay que tarde o temprano hacer una reingeniería de los mismos. Pero luego están sus institutos nacionales, sus instituciones que replican de alguna manera el rol de ministerios, aunque no tengan ese nombre. Hasta qué punto multiplican burocracia, hasta qué punto multiplican políticas públicas que ya deben ser tomadas, dirigidas desde un lugar específicamente. Cuando el doctor Seara Hatton habla de la necesidad de una reforma fiscal, yo le doy la razón. El problema no es la reforma fiscal, es en la dirección que la reforma fiscal se toma. Históricamente, sobre todo después de la reforma del año 92, de ahí en adelante, todas las reformas hablan de aumentar impuestos, aumentar la base de los que ya existen o crear nuevos tipos de arbitrios, nuevas figuras, nuevos productos, nuevos servicios que no estaban o que no existían al momento de hacer la última. Y en ese sentido es lo único que se ha venido haciendo, lustro tras lustro, legislatura tras legislatura. Ver allí a dónde no hemos esquilmado la oveja, dónde no le hemos quitado lana a lo que produce riqueza. Antes se le quitaba en el lomo nada más, ahora estamos aprendiendo a ir hasta la pezuña, si allí crece. Para quitar para donde quiera que se genera riqueza. Pero hay otro problema de este esquema fiscal, de este dibujo tributario, y es que se suele ignorar olímpicamente cada vez que se habla de la famosa presión fiscal, que es un dato muy, muy interesante, porque es posiblemente el dato peor explicado en materia de nuestra macroeconomía. La presión fiscal no es más, para los oyentes de a pie, para los oyentes de nuestro gobierno de la mañana, que tomar del Producto Interno Bruto completo qué cantidad de dinero termina pagándose en impuestos al Estado. Eso arroja la presión fiscal, así de sencillo. Es uno de los datos cuya fórmula de cálculo es más fácil de los términos macroeconómicos. Hay países donde esto es bastante alto, un 27, un 40, un 30 y pico, y países donde es bastante bajo. Por cierto que la querida doctora Margarita Cedeño de Elizardo hace unos días habló de convertir al país en un Singapur. La presión fiscal de Singapur es casi un 10%, para que tengan una idea de que no necesariamente una presión fiscal baja significa su desarrollo. La pregunta es, ¿qué se hace para generar más riqueza y qué se hace luego con lo fiscalizado? Tomen eso en cuenta para que no se dejen engañar ni embobar de una serie de terminologías que por mucho que se repiten, hay gente que cree que se convierte en verdad. Entonces, lo primero que diríamos es, ¿por qué la presión fiscal de un país que tiene figuras impositivas de un 18-19 en el ITEVIS, de un impuesto selectivo de un 10 a muchas otras figuras, de impuestos específicos que debería, cuando usted hace la suma, andar entre un 27 entre un 20 y un 30, porque es un 14? Bueno,
pregúntese usted por qué el Estado, no así su agencia recaudadora, a la que le reconozco mucha eficiencia. Siempre he dicho que la DGI es la agencia más eficiente del Estado Dominicano. No tengo ninguna duda de eso. Por eso quienes ponen ahí suelen ser personas que saben mucho, conocen muy bien su rol y hacen un buen trabajo. No, esto no es un palo a la DGI. No, nada menos que eso. Esa es la visión central de un Estado que pretende decirnos, dominicanos, la presión fiscal es baja, mientras tiene una política de 3 estados al mismo tiempo. ¿Cuáles son esos 3 estados al mismo tiempo? Tiene a una clase social muy vulnerable, muy pobre, muy necesitada, que no dudamos necesitará servicios públicos de calidad, ayudas y subsidios, no lo dudamos. Ahora, a esa clase se le ha perdonado por mucho tiempo una serie de costos en materia, por ejemplo, de tarifas, de tasas, de arbitrios, y a la cual claramente no se le hace partícipe de políticas de ciertos cobros relacionados a la propiedad, por ejemplo. A esa clase, muchos estarán de acuerdo en que es justo y necesario que tenga un tratamiento, sobre todo en materia de ciertas ayudas. ¿Pero para qué? Para aprender a pescar, para capacitarse con la educación, para integrarse a través de facilidades y mecanismos de ayuda a las MIPYMES. La segunda posibilidad es, de la que usted participa en la sociedad dominicana, es de ser miembro de las élites y las oligarquías imperantes en el comercio, en la banca, en cualquiera. ¿Qué tienen esos grupos? Bueno, tienen el privilegio de sentarse de manera directa con quien gobierna o aspira a gobernar y se negocian condiciones que siempre se excusan en que para mantener las condiciones idóneas de que una actividad en específico, sea el turismo, sea la banca, sea cualquier cosa, sean las zonas francas, puedan tener competitividad y podamos competir con el resto del mundo y podamos ser eficientes, entonces a ellos les vamos a otorgar unas condiciones. Esas condiciones les reducen tasas, les reducen arbitrios, les reducen costos para que puedan generar empleo y así usted tiene un tratamiento de privilegio. Como, el tercer estado... Como los hoteleros. Por ejemplo, muy buen ejemplo, que es un caso interesante. El tercer estado es el de la clase media. La clase media no tiene ni el perdón de los de abajo ni los privilegios de los de arriba. Vaya y calcule, y varios economistas, y yo sé que Jaime ha hecho este ejercicio muchas veces, le pueden demostrar a usted con un cálculo bastante sencillo que la presión fiscal en la República Dominicana de la clase media casi triplica esa cifra del 14%, porque es así que no puede escapar a pagar impuestos. Paga en cada producto que consume el ITEVIS, paga en las telecomunicaciones ITEVIS más selectivo, más un impuesto especial. Aunque José Luis, el aumento de la presión fiscal se le pide al impuesto sobre la renta de los grandes, de las personas que obtienen mucho beneficio, no de la clase media necesariamente. E independientemente de eso, igual, como quiera, no puede la clase media negociar los privilegios que sí negocian las grandes rentas. No puede la clase media refugiarse en el uso de productos financieros. La clase media no puede tener empresas offshore. La clase media no puede refugiar. La clase media no puede. Que la clase media es la media alta. Ni media ni nada. La clase media no puede comprar lingote de oro. Porque tú señalabas a Singapur. Singapur ha rebajado, ¿verdad? 13 puntos y pico su presión fiscal. No, y la ha tenido baja desde que Lee Kuan Yew gobernó en el 58. Pero aparte de eso, es un paraíso fiscal y tiene un 17.9% para las empresas residentes. Entonces compensa, por otro lado, cobrándole impuestos, ¿verdad? Es justo. Está bien, pero es justo el criterio de lo que digo. Ciertamente no es con el 13% que Singapur. Todo dibujo tributario persigue algo. Todo dibujo tributario persigue algo. En el caso de algunos han sido suficientemente inteligentes, como ese país que se menciona, para atraer esos capitales, porque por algo llegaron ahí. Y hace tiempo que tienen su desarrollo resuelto. Entonces, pero eso no les cayó del cielo. Pero no les eso llegó ahí, por decisiones inteligentes y por políticas inteligentes. Y no solamente eso, de gente que decidió un modelo económico, que eso aquí es tema tabú. Claro. Y decidieron un modelo, que fue el modelo de la escuela austríaca. Y eso se puede hablar en otro momento. Claro. Y decir por qué, porque eso tampoco le cayó. Pero en el estadio tampoco llegó Santa Claus con una presión y le dijo, tienen desarrollo. No, ese era un país pobre a finales de los años 50. Y con esa inequidad es difícil que nosotros podamos desarrollar. Entonces, porque realmente la ilusión y la evasión están en esas clases altas. Al gobierno dominicano, al Estado dominicano, su gobierno es pasajero, el Estado es permanente. Primero resuelva su problema de ilusión, de evasión. Primero resuelva su problema de la gente a la que usted no le puede cobrar, no importa si son de arriba o de abajo. Hay gente que dice, pero que la economía informal no hay manera de cobrarle. Falso. Se ha demostrado en países que lucharon contra grandes niveles de evasión
que usted puede, con agentes de retención secundarios, es decir, a todo el que es informal, compra en lugares donde hay formalización. Y puede, a través de esas personas, como ahora hay agentes bancarios intermedios, se puede, a partir de ese ejercicio, porque todos tendrán en algún momento que comprarle en informalizado, se puede hacer la retención intermediaria. Es más, en pocas palabras, usted convierte al bloque de la economía formal en un aliado. Pero además hay un asunto: se puede abaratar la informalización. Se generan, a través de legislaciones inteligentes, periodos, sobre todo de inicio, y por eso hemos hablado de eliminar el anticipo, por eso hemos hablado de eliminar barreras de entrada a la formalidad. Usted hace de la formalidad un premio, no un castigo, como hoy lo es. Es decir, claro que se necesita una reforma fiscal, pero no la reforma fiscal del 2003, ni la del 2001, ni la del 2007. Es la del 92 que necesitamos. Necesitamos una reforma fiscal que pase por entender el momento que vivimos y que decida si quiere seguir el mismo modelo de un déficit permanente alimentado por endeudamiento, y cada vez que se nos hierve la olla le aumentamos la temperatura a la clase media productiva y a las empresas dominicanas, o en su defecto una reforma inteligente que pueda encontrar formas, sobre todo, de incluir nuevos actores que luchen contra la evasión, que reduzcan 5 o 6 puntos, no importa, que le sumen, mejor dicho, 5 o 6 puntos a esa presión fiscal, sin necesidad de sacrificar a los que ya pagan impuestos hasta por respirar. A esos grupos, por lo menos nosotros siempre haremos el ejercicio aquí de defender su integridad económica, que ya está puesta en una fragilidad por la crisis, que está puesta en una fragilidad por la pandemia. A esos, a los que le están buscando hoy hasta ponerle impuestos hasta cómo se divierten y se entretienen, o haciendo turismo interno. No. Vamos a encontrar la manera de que esta fiesta, quienes la paguen, también le toque beber y comer de la fiesta. Así que sí, yo creo que siempre es importante discutirlo de una reforma fiscal. Ahora, la pregunta es, ¿la de siempre? La que encarece la vida de los dominicanos que producen y trabajan y no tienen en su mente largarse de este país. ¿O vamos a hacer una reforma inteligente que pueda producir las condiciones para crear riqueza? Lo que ha demostrado el dominicano, donde quiera que se va, tiene la capacidad. Es para pensarlo. Llévatelo, Cundo.